Llévate tu basura y lárgate. Esta es mi casa ahora. No vuelvas. Mi propia hija me tiró una bolsa de basura a los pies y me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí, bajo la lluvia de octubre, con mis 65 años a cuestas, pensando que mi vida se había terminado para siempre. Pero cuando abrí esa bolsa, encontré $700,000 en efectivo y una carta que lo cambió todo. A la mañana siguiente, conduje hasta la dirección escrita dentro. Cuando crucé aquella puerta en Seattle, me quedé helado al ver quién estaba sentado allí, esperándome. La persona que me aguardaba en aquel apartamento lo transformó todo. Pero antes de revelarte quién era, dime algo. ¿Alguna vez has tenido a alguien que creyera en ti cuando todos los demás ya te habían dado por perdido? Respóndete con un sí o un no, porque vas a necesitar ese contexto para lo que viene. Me llamo Bernardo Robles. Tengo 65 años, soy viudo, y hasta aquella noche de octubre creía saber lo que significaba la palabra familia. Durante 4 décadas fui el dueño de la ferretería Robles, un negocio modesto pero honrado en la Southeast Division Street de Portland. Conocía a cada cliente por su nombre, recordaba qué tipo de tornillos preferían, sabía quién necesitaba fiado hasta fin de mes y quién pagaba siempre en efectivo. Esa ferretería fue mi segundo hogar, el lugar donde enseñé a mi hija Carolina a usar un martillo cuando apenas tenía 6 años, donde Bárbara me llevaba el almuerzo todos los mediodías y se quedaba charlando con los clientes como si fueran familia. Porque para nosotros lo eran. Cuando Bárbara enfermó hace 10 años, no dudé ni un segundo. Vendí el negocio para pagar tratamientos experimentales, clínicas especializadas, cualquier cosa que pudiera darle un día más de vida. No funcionaron. Ninguno funcionó. Pero lo intenté todo, y eso es lo único que me permite dormir por las noches cuando pienso en ella. Con lo que quedó de la venta, construí una casa modesta en Portland Heights. Digo modesta, pero la levanté con mis propias manos, cada viga, cada pared, cada baldosa del baño. Tardé 2 años en terminarla. Bárbara alcanzó a ver los cimientos antes de irse y me hizo prometer que la terminaría. Cumplí mi palabra. Esa casa era mi manera de honrar su memoria, de mantenerla viva en cada rincón. Hace 3 años, mi hija Carolina se casó con un desarrollador inmobiliario llamado Bruno Cárdenas. Era un hombre de 35 años entonces, con una sonrisa demasiado blanca y un apretón de manos demasiado firme, de esos que te miran a los ojos con una intensidad estudiada, como si hubieran practicado frente al espejo. Desde el principio, algo en él me incomodó, pero Carolina parecía feliz, y eso era lo único que me importaba. Se mudaron temporalmente conmigo mientras buscaban casa propia. Lo temporal se volvió permanente. Pasaron los meses, luego los años, y nadie volvió a mencionar la mudanza. No me importó demasiado. Carolina era mi única hija, y después de perder a Bárbara, agradecía tener compañía en aquella casa demasiado grande para un hombre solo. Pero últimamente, Bruno había empezado a presionar con una insistencia que me ponía los nervios de punta. Cada cena se convertía en una negociación velada. Cada conversación derivaba hacia el mismo tema. «Firme la cesión de la casa, Bernardo», decía usando mi nombre de pila como si fuéramos socios de negocios. «Es planificación patrimonial, pura previsión. Lo hacen todas las familias responsables». «Tengo 65, no 95», respondía yo intentando mantener la calma. «Todavía me quedan buenos años. La casa ya valía $2,5 millones, según la última tasación, y los ojos de Bruno brillaban cada vez que esa cifra salía en la conversación. Era un brillo que reconocía bien, el mismo que había visto en hombres codiciosos toda mi vida. Aquella tarde de martes, a inicios de octubre, todo llegó al límite. El cielo estaba gris y amenazaba lluvia, como si Portland supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Bruno llegó del trabajo más temprano de lo habitual, con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa suya que ya había aprendido a temer. Tiró unos papeles sobre la mesa del comedor con un golpe seco que resonó en toda la casa. «Firme aquí», ordenó sin preámbulos. «Traspaso de la propiedad a nombre de Carolina. Es lo mejor para todos». Miré los documentos sin tocarlos. Reconocí el membrete de un bufete de abogados caro, el tipo de firma que cobra miles de dólares solo por redactar un contrato. «No voy a firmar nada», dije, negando con la cabeza.
Su mandíbula se tensó visiblemente. Los músculos de su cuello se marcaron bajo la piel. Estás siendo egoísta, Bernardo. Tremendamente egoísta. Esta casa vale 2,5 millones de dólares. ¿Qué pasa si le da un infarto mañana? ¿Qué pasa si tiene un accidente? Tenemos que proteger el patrimonio familiar. Me puse de pie despacio, sintiendo cómo la rabia me subía por el pecho. ¿Protegerlo o controlarlo?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Bruno se puso rojo, una vena palpitando en su sien. Viejo terco, siseó. Está viviendo bajo nuestro techo, comiendo nuestra comida, usando nuestra electricidad. Debería estar agradecido. Yo construí este techo, repliqué con firmeza. Cada viga, cada pared. Las levanté con mis propias manos mientras tú todavía ibas a la escuela. Esta casa es mía. Carolina estaba sentada frente a nosotros durante todo el intercambio, pálida como el papel, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Y eso era lo más extraño de todo. Mi hija nunca se quedaba callada en una discusión. Desde niña había sido una luchadora, una mujer de opiniones fuertes y voz clara. Pero aquella tarde solo miraba sus manos, que se retorcían sin parar, como si tuvieran vida propia. Carolina, hija, háblame, le pedí, buscando sus ojos. Dime algo. No levantó la vista. Sus hombros estaban tensos, su respiración era superficial. Algo estaba terriblemente mal, pero en ese momento no supe interpretarlo. Bruno aprovechó mi distracción para inclinarse hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Firme los papeles, Bernardo, dijo en voz baja, casi un susurro. O habrá consecuencias. Lo miré sin parpadear. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa, respondió, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre, certeza absoluta, como si ya hubiera decidido lo que iba a pasar. Afuera, la lluvia empezó a golpear los cristales con fuerza creciente. Octubre en Portland, puntual como siempre, convirtiendo el mundo en un mar de grises y sombras. Carolina seguía sin mirarme, y ese debió ser mi primer aviso. Debí haberlo entendido entonces, pero estaba demasiado furioso, demasiado concentrado en Bruno para ver lo que mi hija estaba tratando de decirme con su silencio. Entonces se levantó de golpe, tan bruscamente que la silla chirrió contra el suelo. Su voz salió fría, desprovista de la calidez que siempre había asociado con ella, pero las manos le temblaban como hojas en el viento. «Papá, ya no puedo más», dijo, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. «¿No puedes con qué, hija?», pregunté genuinamente confundido. «¿Qué está pasando aquí?» «Papá, el problema eres tú», continuó, y su voz se quebró casi imperceptiblemente. «Eres una carga, un ancla que nos arrastra hacia abajo. Nos impides avanzar, construir nuestra propia vida. Ya no te queremos aquí». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, robándome el aliento. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Esta era mi Carolina, la niña a quien había enseñado a montar bicicleta, la adolescente que me abrazaba cuando tenía pesadillas, la mujer que lloró en mi hombro cuando su madre murió. No podía estar diciendo esto. Carolina caminó hacia el armario del pasillo con pasos mecánicos, casi robóticos. Sacó una bolsa de basura negra, grande, del tipo que usábamos para la limpieza del jardín, y me la tiró a los pies. El plástico negro aterrizó con un sonido sordo sobre el suelo de madera que yo mismo había instalado años atrás. «Llévate tus cosas y lárgate», dijo, y su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Esta es mi casa ahora. No vuelvas». Bruno cruzó los brazos detrás de ella, sonriendo con una superioridad que me revolvió el estómago. Había ganado. Lo sabía y quería que yo lo supiera también. «Carolina, por favor», susurré, dando un paso hacia ella, buscando algún rastro de mi hija en aquellos ojos que evitaban los míos. «Soy tu padre. Hemos pasado por todo juntos. No puedes hablar en serio». Ella no me miró. Mantuvo la vista fija en algún punto del suelo, sus manos cerradas en puños a los costados. Bruno se adelantó y me empujó hacia la puerta con más fuerza de la necesaria. «La escuchó», dijo. «Ya oyó a su hija. Ahora váyase antes de que llamemos a la policía». Sus manos me empujaron de nuevo, y esta vez tropecé hacia atrás cruzando el umbral de mi propia casa. La puerta se cerró de golpe frente a mi cara, y el sonido resonó en mis oídos como el disparo que marca el final de algo.
Me quedé en el porche, bajo la lluvia que ya caía con fuerza, sujetando aquella bolsa de basura negra como si fuera lo único que me ataba a la realidad. Mi mente estaba completamente en blanco. No sentía el frío del agua que me empapaba la ropa, no sentía el viento que me azotaba el rostro, solo sentía un vacío inmenso, donde antes había estado mi corazón. Caminé sin rumbo durante varios minutos, quizás más, hasta que mis pies me llevaron a una marquesina de autobús a una cuadra de la casa. Me dejé caer en el banco helado, con la bolsa negra a mi lado, mientras la lluvia repiqueteaba sobre el techo de plástico, creando una sinfonía de desolación. ¿Cuántas veces había pasado por esta misma parada? ¿Cuántas veces había saludado a los vecinos que esperaban el autobús mientras yo volvía de mi paseo matutino? Ahora era un extraño en mi propio barrio, un hombre sin hogar sentado bajo la lluvia con todo lo que le quedaba en una bolsa de basura. No sé cuánto tiempo estuve allí, empapado hasta los huesos, con el agua calándome la chaqueta de lana que Bárbara me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Las manos me temblaban, pero no sabía si era por el frío o por el shock. Pensé en Bárbara, en lo que diría si pudiera verme ahora. Pensé en los 40 años que había dedicado a mi familia, a mi negocio, a construir algo sólido y duradero. Todo reducido a esto, un anciano sentado en un banco de autobús, descartado como basura por su propia hija, la hija a la que había criado, a la que había amado incondicionalmente durante 35 años, me había sacado de su vida como si fuera desperdicio, como si todos esos años no significaran nada. El dolor era tan intenso que casi no podía respirar, pero entonces algo cambió. Bajo la luz intermitente y amarillenta de una farola, al fin reuní el valor para abrir la bolsa. No sé qué esperaba encontrar. Ropa vieja quizás, cacharros que Carolina quería tirar, recuerdos que ya no le importaban. Mis dedos, torpes por el frío y la emoción, lucharon con el nudo del plástico hasta que cedió. Lo que tocaron no era tela ni objetos viejos, eran paquetes. Paquetes envueltos en plástico transparente, compactos y pesados. Los saqué uno por uno, y mis ojos tardaron en procesar lo que estaba viendo. Efectivo. Montones y montones de billetes de $100, perfectamente apilados y envueltos. Saqué un paquete, luego otro, y otro más, mientras mi corazón comenzaba a latir con fuerza renovada. Me temblaban las manos violentamente mientras contaba. $100,000 en el primer paquete, otros 100,000 en el segundo. Cuando terminé de contar, la cifra me dejó sin aliento. $700,000 en efectivo. ¿Qué demonios es esto?, susurré a la noche vacía. ¿De dónde ha salido todo esto? La lluvia seguía cayendo, pero ya no la sentía. Todo mi ser estaba concentrado en aquella bolsa y su contenido imposible. Entonces vi un sobre en el fondo, parcialmente oculto bajo el último paquete de billetes. Era un sobre blanco, común y corriente, pero tenía mi nombre escrito en la parte frontal con una caligrafía que reconocería en cualquier parte del mundo: la letra de Carolina. El corazón me retumbaba en el pecho mientras lo abría con dedos que apenas obedecían mis órdenes. Dentro había varias hojas de papel dobladas cuidadosamente. Despliegué la primera y comencé a leer bajo la luz tenue de la farola, mientras la lluvia de Portland seguía cayendo a mi alrededor como un telón de fondo para la revelación que estaba a punto de cambiar todo. Papá, si estás leyendo esto, es que el plan funcionó. Siento cada palabra que te he dicho esta noche, con toda mi alma. Todo fue una mentira. Cada insulto, cada acusación, cada mirada fría, nada de eso era real. Tuve que hacerlo, papá. Tuve que sacarte de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Mis ojos volaron sobre las líneas, absorbiendo cada palabra como un hombre sediento bebe agua. Carolina explicaba que, un mes antes, a finales de septiembre, se había despertado a las 2 de la madrugada. No podía dormir, algo que le pasaba con frecuencia últimamente. Bruno estaba en el despacho con la puerta cerrada, hablando por teléfono en voz baja. Ella fue a la cocina por un vaso de agua y, al pasar junto al despacho, escuchó fragmentos de la conversación a través de la puerta. Estaba hablando con Paula Mora, su contadora. La carta continuaba. Aquella noche me di cuenta de que no solo hablaba de números y cuentas. Había algo más en su voz, una intimidad que me revolvió el estómago. Paula no era solo su contadora, era su amante, y eso no era lo peor, papá. Lo peor
Era lo que estaban planeando. La carta revelaba la verdad completa, párrafo tras párrafo de horrores que mi hija había tenido que guardar en silencio durante semanas. Bruno estaba metido en problemas muy serios. Su último proyecto inmobiliario, un complejo de apartamentos de lujo en Lake Oswego, había fracasado estrepitosamente. Pero en lugar de aceptar las pérdidas, Bruno había jugado con dinero que no era suyo. Se había apropiado de más de $3 millones de los inversores, falsificando documentos para ocultar las pérdidas. Había apostado ese dinero en casinos de Las Vegas, convencido de que podía recuperarlo con una buena racha. La racha nunca llegó. Ahora debía dinero a gente peligrosa y la única salida que veía era mi casa. Valía $2,5 millones, pero estaba a mi nombre. Sin mi firma no podía tocarla. Su idea era simular un accidente. Continuaba la carta, y las manos me temblaron tanto que casi dejé caer el papel. Hablaban de una caída por las escaleras, de una emergencia médica mientras dormías. Bruno lo decía con tanta calma, papá, como si estuviera planificando una remodelación en lugar de lo que realmente planeaba. Cuando desaparecieras, falsificaría tu firma, transferiría la propiedad, hipotecaría la casa y huiría con Paula a algún lugar sin tratado de extradición. Leí esas líneas 3 veces antes de que su significado penetrara completamente. Mi yerno había planeado eliminarme. Había discutido mi muerte con su amante como si fuera un trámite administrativo, un obstáculo menor en su camino hacia el dinero fácil. La rabia comenzó a hervir en mi pecho, mezclándose con el miedo y el alivio en una combinación que nunca había experimentado. La carta de Carolina explicaba por qué no había podido actuar antes. Intenté reunir pruebas, papá, pero no tengo suficiente. Escuché aquella llamada, pero no la grabé. Vi mensajes sospechosos en su teléfono cuando lo dejaba desbloqueado, pero no pude fotografiarlos. Bruno lo tiene todo bajo llave, su computadora, sus archivos, sus cuentas, y no me pierde de vista. Cada vez que me quedo trabajando hasta tarde, aparece para hacerme compañía. Cada vez que salgo sola, me llama para saber dónde estoy. Si sospecha algo, sé que estaremos en peligro los dos. Por eso primero tenía que sacarte de la casa. Tenía que hacerle creer que lo elegí a él, en lugar de a ti. Es lo más duro que he hecho en mi vida, papá. Cada palabra que te dije esta noche me arrancó un pedazo del alma. El dinero, explicaba Carolina, era suyo. Completamente suyo. Esos $700,000 los había ganado con su trabajo como diseñadora independiente y con participaciones en 3 startups tecnológicas que habían sido compradas por empresas más grandes. Bruno creía que ella ganaba $30,000 al año con pequeños trabajos de diseño. La realidad era que sus ingresos superaban los 120,000 anuales y llevaba años escondiendo la diferencia en cuentas que él desconocía. Empecé a hacerlo poco después de casarnos, escribía. No sé exactamente por qué. Quizás alguna parte de mí siempre supo que este día llegaría. Quizás era la forma en que me miraba cuando hablábamos de dinero, como si estuviera calculando mi valor. El caso es que lo escondí, por si acaso, y ahora ese, por si acaso, nos va a salvar la vida. Las instrucciones eran claras. Debía ir a Seattle, al apartamento 304 del complejo Riverside, en el 2150 de Aurora Avenue North. Había una llave pegada con cinta adhesiva dentro del sobre. Carolina se iría esa misma noche, diciéndole a Bruno que tenía una reunión con un cliente a primera hora. Él la creería porque siempre la había subestimado. Te estaré esperando, papá. Lo resolveremos juntos. Encontraremos la forma de conseguir las pruebas que necesitamos y lo haremos pagar por todo. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Perdóname por hacerte pasar por esto. Perdóname por cada lágrima que te hice derramar esta noche. Pero era la única manera. Tu hija, Carolina. Leí la carta 2 veces más, memorizando cada palabra. La lluvia seguía cayendo sobre Portland, pero ya no la sentía. El frío había desaparecido, reemplazado por algo más intenso, rabia hacia Bruno, un orgullo feroz por mi hija y una determinación fría como el acero. Mi Carolina se había jugado todo para salvarme la vida. Había escuchado planes horribles salir de la boca del hombre con quien compartía cama, y en lugar de desmoronarse, había actuado. Había mantenido su compostura durante semanas,
fingiendo normalidad mientras su mundo se derrumbaba, todo para encontrar el momento perfecto para sacarme de peligro. Mi niña se había convertido en una guerrera, y ahora me tocaba a mí estar a la altura. Me levanté del banco empapado con una energía que no había sentido en años. Mis articulaciones protestaron, pero las ignoré. Caminé las 2 cuadras hasta donde había dejado estacionado mi coche, un Toyota Corolla de 2018 que Bruno siempre criticaba por ser demasiado modesto para un hombre de su posición. Abrí la puerta, puse la bolsa en el asiento del pasajero y arranqué el motor. Antes de salir del barrio, miré por el espejo retrovisor hacia mi casa en Portland Heights. Las luces del salón seguían encendidas. Bruno probablemente estaba celebrando, brindando con el whisky caro que compraba con dinero robado, convencido de que había ganado. Bruno Cárdenas cometió un error fatal aquella noche. Nos dio tiempo. Creyó que yo era un anciano indefenso que desaparecería en la oscuridad, derrotado y roto. No sabía que acababa de despertar algo mucho más peligroso que la codicia que él conocía tan bien, el amor de un padre por su hija y la determinación de un hombre que no tenía nada más que perder. Tomé la autopista I-5 hacia el norte, conduciendo a través de la noche lluviosa con las manos firmes en el volante. El tráfico era escaso a esas horas, y las luces de los demás coches pasaban como estrellas fugaces en la oscuridad. Pensé en Bárbara durante el camino, en lo que me diría si pudiera verme. Protege a nuestra hija, Bernardo, es lo único que importa. Eso habría dicho, sin duda. Y eso es exactamente lo que iba a hacer. 3 horas después, a las 3 de la madrugada, aparqué en el estacionamiento del complejo Riverside en Seattle. Era un edificio moderno pero discreto, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas sobre sus vecinos. Carolina había elegido bien. Subí al 3er piso con la bolsa de dinero colgando del hombro y el corazón latiendo con fuerza. Busqué el apartamento 304 en el pasillo silencioso, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza. Cuando llegué a la puerta, las manos me temblaban mientras sacaba la llave del sobre. Pero antes de que pudiera insertarla en la cerradura, la puerta se abrió desde dentro. Carolina estaba allí, de pie en el umbral. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, la piel pálida de agotamiento y el cabello recogido en un moño descuidado que no se había molestado en arreglar. Pero cuando me vio, algo cambió en su rostro. El alivio la inundó como una marea y sus labios comenzaron a temblar. «Papá», susurró, y la voz se le quebró en esa única palabra. En ese segundo, todo cambió para siempre. Ya no era mi pequeña Carolina, la niña que corría a mis brazos cuando tenía miedo. Era una mujer que había caminado por el fuego para salvar a su padre y que finalmente podía dejar de fingir. Entré en el apartamento y Carolina se derrumbó entre mis brazos, sollozando con una intensidad que me partió el corazón. La sostuve con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío, mientras sus lágrimas me empapaban el hombro. Nos quedamos de pie, abrazados en aquel pequeño apartamento de Seattle, sin decir nada durante largo rato. No hacía falta. Las palabras habrían sido insignificantes comparadas con lo que ese abrazo significaba. Supervivencia, amor, la promesa silenciosa de que íbamos a superar esto juntos. Cuando por fin se apartó y me miró, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Ya no era mi niña pequeña, ni siquiera la joven profesional que se había casado hace 3 años llena de esperanzas. Era una mujer transformada por el fuego, endurecida por semanas de terror silencioso, pero también más fuerte de lo que jamás había imaginado. «Odié cada segundo de esta noche», murmuró, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tener que decirte esas cosas horribles, mirarte a los ojos y llamarte una carga. Papá, casi me rompe». «Me salvaste la vida», respondí tomando sus manos entre las mías. «No tienes absolutamente nada que lamentar. Lo que hiciste requiere más valor del que la mayoría de la gente verá en toda su vida». Cuando tuve que mirarte a los ojos y decir que eras una carga, su voz se quebró de nuevo. «Papá, casi no puedo soportar el recuerdo. Tenía tanto pánico de que no entendieras, de que pensaras que lo decía en serio, de que te fueras creyendo que tu hija te odiaba». Le apreté las manos con más fuerza, tratando de transmitirle toda la seguridad que sentía.
Lo sé, hija. Lo vi. Estabas temblando como una hoja. No podías mirarme a los ojos. En ese momento no lo entendí, pero ahora sí. Eras tú la que estaba sufriendo más que nadie en esa habitación. Carolina me miró con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿De verdad no me odias? ¿Ni siquiera un poco? Escúchame bien, Carolina, dije con toda la firmeza que pude reunir. Lo que hiciste esta noche requiere más valor que cualquier cosa que yo haya visto en 65 años de vida. Ya no eres mi niña. Eres una de las personas más valientes que conozco, y estoy increíblemente orgulloso de ser tu padre. Compartimos un momento breve pero profundo, y luego la determinación volvió a apoderarse de mí. No había tiempo para más lágrimas. Teníamos trabajo que hacer. Ahora, dije, adoptando el tono práctico que había usado durante décadas para resolver problemas en la ferretería. Enséñame todo lo que tienes. Carolina asintió y caminó hacia una mesa en la esquina del pequeño apartamento. Había un portátil abierto, carpetas con documentos esparcidas alrededor y una libreta llena de notas escritas a mano. Se sentó frente a la computadora y me hizo un gesto para que me acercara. Después de escuchar aquella conversación, empecé a buscar pruebas, explicó mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Pero Bruno es paranoico. Tiene contraseñas en todo, cifrado en sus archivos y cambia las claves cada semana. Sin embargo, logré grabar algo. Reprodujo un archivo de audio y la voz de Bruno llenó el pequeño apartamento con una claridad que me heló la sangre. Paula, el viejo no va a ceder, decía Bruno con una calma que resultaba aterradora. Lo hemos intentado todo. Presión, culpa, amenazas veladas, no firma. El maldito terco se niega a soltar la casa. La voz de Paula, suave y calculadora, respondió. Entonces, ¿qué hacemos, Bruno? No podemos esperar eternamente. Los inversores empiezan a hacer preguntas. Hubo una pausa, y luego Bruno habló de nuevo, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Lo hacemos por las malas. Tiene 65 años y vive con nosotros. Un accidente doméstico es lo más fácil del mundo. Una caída por las escaleras en medio de la noche, un golpe en la cabeza en el baño. Podría parecer un infarto, un derrame cerebral, cualquier cosa. A nadie le extrañará que un hombre de su edad tenga una emergencia médica. La policía ni siquiera investigará. ¿Y Carolina? Preguntó Paula, y había algo en su voz que sonaba casi como celos. ¿Qué hacemos con tu esposa? Bruno se rió, una carcajada fría que me revolvió el estómago. Carolina confía en mí ciegamente. Es una ingenua. Cuando el viejo desaparezca, haré el papel de esposo destrozado. Ha sido una tragedia, pero tenemos que seguir adelante. Estará tan perdida en el duelo que firmará cualquier cosa que le ponga delante sin leerla. Transferimos la casa a su nombre, luego al mío mediante el acuerdo matrimonial. La hipotecamos por 2 millones, pagamos las deudas más urgentes y desaparecemos. Para cuando alguien se dé cuenta de algo, estaremos en las Caimán bebiendo piñas coladas. ¿Y si Carolina no firma? Preguntó Paula, y ahora había un tono de preocupación genuina. ¿Y si sospecha algo? Hubo una pausa larga, demasiado larga, antes de que Bruno respondiera. Entonces tendremos que tener otro accidente, una pareja destrozada por la pérdida del padre. Esas cosas pasan. La gente se suicida por el dolor. O tiene accidentes de coche. El mundo está lleno de tragedias convenientes. La grabación terminó y el silencio llenó el apartamento. Me quedé mirando la pantalla del portátil, sintiendo cómo la sangre se me enfriaba en las venas. No era solo mi vida la que estaba en peligro, era la de mi hija también. Bruno había hablado de eliminarla con la misma indiferencia con la que habría discutido tirar un mueble viejo. Hay más, dijo Carolina, y su voz era ahora firme, profesional. Había encontrado su centro, su propósito. Me mostró carpetas llenas de documentos que había logrado fotografiar o copiar durante las últimas semanas. Extractos bancarios que revelaban 3,2 millones de dólares desaparecidos de las cuentas del último proyecto de Bruno. Transferencias a cuentas en paraísos fiscales con nombres de empresas fantasma. Registros de pérdidas abultadas en casinos de Las Vegas vinculados a una cuenta de jugador a su nombre. Documentos de inversión que habían sido claramente manipulados, con cifras que no cuadraban.
Fotografías de Bruno y Paula juntos en restaurantes caros, en hoteles de lujo, en situaciones que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. «Lleva 2 años engañándome, papá», dijo Carolina, y aunque su voz era tranquila, vi el dolor en sus ojos. 2 años mintiendo, fingiendo, usando mi amor como cobertura para sus crímenes. Y ella, Paula, no es solo su amante, es su cómplice. Usa sus conocimientos de contabilidad para esconder todo, para mover el dinero, para falsificar los registros. Son un equipo. Me quedé mirando la montaña de pruebas esparcidas sobre la mesa. «Tienes grabaciones, pruebas financieras, fotografías», dije procesando la información. «¿Cómo que no es suficiente?». Carolina suspiró, frotándose los ojos cansados. «Lo investigué, papá. Hablé con un abogado, discretamente, sin darle detalles específicos. Hablar de hacer daño a alguien no siempre es suficiente para una condena criminal. Un buen abogado defensor lo llamará desahogo, exageración, fantasía. Dirá que Bruno estaba frustrado, que solo estaba ventilando, que nunca tuvo intención real de hacerlo. Sin un acto concreto, sin un delito consumado, podría salir libre. Y entonces sabría que lo traicionamos, y estaríamos en peligro real. Necesitamos que cometa un delito que podamos demostrar sin ninguna duda», dije despacio, entendiendo la lógica. «Exacto», asintió Carolina. «Y aquí es donde entra el plan. Si desapareces, si Bruno cree que se salió con la suya y que tú simplemente te fuiste, se volverá descuidado. Se sentirá invencible. Y cuando alguien se siente invencible, comete errores. Falsificará tu firma para transferir la casa a mi nombre. Hipotecará la propiedad. Moverá dinero. Cada una de esas acciones es fraude. Cada una es un delito federal. Y cada una se puede probar con documentos, con registros, con testigos». Me recliné en la silla, pensando en las implicaciones. Era un plan arriesgado pero brillante, dejarlo creer que había ganado para que se destruyera a sí mismo. «Pero necesitas ayuda», dije. «No puedes hacer esto sola. Alguien tiene que documentar cada movimiento, recopilar las pruebas de forma que sean admisibles en un tribunal, coordinar con las autoridades». Carolina me miró con una mezcla de esperanza y agotamiento. «Por eso te necesito, papá. Por eso te saqué de la casa. No solo para protegerte, para que me ayudes». Pensé durante un momento largo, repasando mentalmente mis contactos, mis recursos, las personas en las que podía confiar después de tantos años. Entonces recordé un nombre. «¿Sigues teniendo el número de Samuel Castillo?», pregunté. Carolina parpadeó, sorprendida por el cambio de tema. «¿Tu viejo compañero del ejército? ¿El investigador privado?». «Ese mismo». Sonreí levemente por primera vez en horas. «Samuel y yo servimos juntos en Vietnam. Nos salvamos la vida mutuamente más veces de las que puedo contar. Después del ejército, él se dedicó a la investigación privada. Ha trabajado casos de fraude corporativo, infidelidades de alto perfil, desapariciones. Si hay alguien que puede ayudarnos a construir un caso sólido contra Bruno, es él». «Tengo su número», dijo Carolina, buscando en su teléfono. «Pero papá, no hemos hablado con él en años. ¿Crees que querrá involucrarse en algo así?». «Llámalo mañana a primera hora», dije con confianza. «Cuéntale todo. Samuel nunca me ha fallado, y no va a empezar ahora». Aquella misma mañana, mientras el sol comenzaba a asomar sobre el horizonte de Seattle tiñendo el cielo de naranja y rosa, hice 2 llamadas que cambiarían el curso de todo. La primera fue a Samuel Castillo. Contestó al segundo tono, a pesar de que eran apenas las 6 de la mañana. «¿Bernardo?». Su voz sonaba ronca pero alerta, la voz de un hombre acostumbrado a recibir llamadas a cualquier hora. «¿De verdad eres tú? Llevamos 3 años sin hablar. ¿Qué diablos está pasando?». Le expliqué la situación de la forma más concisa posible. Mi yerno planeando eliminarme, mi hija salvándome la vida, la necesidad de construir un caso sólido antes de que Bruno pudiera hacer más daño. Hubo un silencio al otro lado de la línea cuando terminé, y por un momento temí que Samuel pensara que me había vuelto loco. Entonces habló, y su voz era la misma que recordaba de hace 40 años, cuando nos cubríamos las espaldas en la jungla. Firme, decidida, absolutamente leal. «Cuenta conmigo, Bernardo. ¿Cuándo empezamos?».
La segunda llamada fue a una persona que Samuel me recomendó, Elena Vázquez, una contadora forense que había trabajado con el FBI en casos de fraude financiero de alto nivel. Había dejado el gobierno para montar su propia consultora y tenía una reputación impecable. Para el mediodía ya habíamos armado un equipo. Samuel llegó a Seattle en coche desde Portland, donde todavía vivía. Elena se unió por videoconferencia desde su oficina en San Francisco. Carolina desplegó todos sus documentos sobre la mesa del apartamento, y durante horas revisamos cada pieza de evidencia, cada grabación, cada fotografía. Al caer la tarde, teníamos una estrategia clara. Bruno Cárdenas creía que estaba jugando al ajedrez, moviendo piezas con la arrogancia de quien se cree el jugador más inteligente de la sala. Lo que no sabía era que acabábamos de volcarle el tablero entero. Las 8 semanas siguientes fueron las más largas y extrañas de mi vida. Me convertí en un fantasma, un hombre que había dejado de existir oficialmente, sin teléfono, sin tarjetas de crédito, sin rastro digital de ningún tipo. Viví en aquel pequeño apartamento de Seattle como si fuera un testigo protegido, saliendo solo para compras esenciales en tiendas alejadas del centro, pagando siempre en efectivo, evitando cualquier cámara de seguridad que pudiera captarme. Samuel se encargó de los detalles técnicos de mi desaparición. Cancelamos todas mis tarjetas, reportándolas como perdidas. Compramos un teléfono prepagado en una tienda de electrónica pagando en efectivo. El apartamento estaba alquilado bajo un nombre falso que Samuel había usado en operaciones anteriores. «Es como morir sin morirse», le dije a Samuel una noche mientras cenábamos comida china de un restaurante cercano. «Cada mañana me despierto y tengo que recordarme que ya no soy Bernardo Robles. Soy nadie, un fantasma esperando el momento de volver a existir». Samuel, un hombre de pocas palabras pero de acciones decisivas, simplemente asintió. «Es temporal, Bernardo. Pronto volverás a ser tú mismo. Pero esta vez volverás como el hombre que destruyó a Bruno Cárdenas». Mientras tanto, 3 horas al sur, en Portland, Bruno caminaba directo hacia cada una de las trampas que le habíamos tendido. Carolina informó a los vecinos de mi desaparición con una actuación digna de un Oscar. «Mi papá estaba destrozado después de nuestra discusión», les decía con los ojos húmedos y la voz temblorosa. «Se fue esa misma noche. No sé a dónde. He llamado a todos sus amigos, a todos los lugares donde podría estar. Es como si se lo hubiera tragado la tierra». Interpretó a la hija preocupada a la perfección, apareciendo en la estación de policía para reportar mi desaparición, llamando a hospitales, publicando en redes sociales con fotos mías pidiendo información. En público, Bruno la consolaba con una ternura nauseabunda. «Ya volverá cuando se le pase el berrinche», le decía, frotándole la espalda con falsa preocupación. «Los mayores pueden ser muy tercos. Dale tiempo». En privado, según las cámaras ocultas que Carolina había instalado discretamente en la casa, Bruno murmuraba cosas muy diferentes. «Maldito engreído», lo captamos diciendo una noche mientras bebía whisky solo en el despacho. «Se fue. Perfecto. Ahora solo tenemos que esperar un poco más y reclamar la casa. El viejo nos hizo un favor al desaparecer». Samuel, con su red de contactos y su experiencia en operaciones encubiertas, creó una pista falsa meticulosamente diseñada. Con ayuda de un amigo en el sistema bancario, empezó a aparecer actividad a nombre de Bernardo Robles en Arizona, un cargo de tarjeta en una gasolinera de Tucson, una compra en un Walmart de Phoenix, un retiro de efectivo en un cajero de Flagstaff. Cualquiera que investigara mi paradero pensaría que había abandonado Oregón y me había dirigido al suroeste, quizás huyendo de una situación familiar dolorosa, quizás buscando empezar de nuevo en algún lugar cálido. Era exactamente el tipo de comportamiento que Bruno esperaría de un anciano derrotado. Y entonces Bruno mordió el anzuelo. En la primera semana después de mi desaparición, contrató a un falsificador profesional llamado Vicente Herrera. La cámara que Carolina había escondido en el despacho lo captó todo con claridad perfecta. «Necesito firmas que pasen cualquier revisión», dijo Bruno, mostrándole muestras de mi caligrafía que había guardado de documentos antiguos. «Tienen que ser perfectas. Si algún notario o perito las cuestiona, estamos acabados». Vicente, un hombre de unos 50 años con manos de cirujano y la mirada fría de alguien que hace este trabajo desde hace décadas,
examinó las muestras con cuidado. «Eso le costará $10.000», respondió finalmente. «5 ahora, 5 cuando entregue». «Trato hecho», dijo Bruno sin dudar, sacando un fajo de billetes del bolsillo de su chaqueta. En la segunda semana las firmas falsificadas aparecieron en documentos de traspaso de propiedad. Samuel, que había contratado a un fotógrafo para vigilar a Bruno discretamente, captó imágenes de él entrando y saliendo de la oficina del registro del condado de Multnomah, con carpetas bajo el brazo. Los documentos que presentó mostraban a Bernardo Robles transfiriendo voluntariamente la propiedad de la casa de Portland Heights a nombre de Carolina Robles de Cárdenas. La firma era una falsificación experta, pero una falsificación al fin. En la tercera semana, Bruno llevó a Carolina al banco. Ella actuó su papel a la perfección, mostrando la cantidad justa de confusión e incertidumbre. «Como tu papá parece haberse ido definitivamente, deberíamos proteger nuestros bienes», le dijo Bruno con voz melosa. «La casa ahora está a tu nombre. Podemos usarla como garantía para una línea de crédito que nos ayude con los gastos mientras esperamos noticias». Carolina asintió, aparentando docilidad. Pero debajo de su blusa llevaba un micrófono inalámbrico de última generación que Samuel había conseguido a través de sus contactos. Cada palabra de la conversación quedó grabada con claridad cristalina. Hipotecaron la casa por $2 millones. Cuando Carolina preguntó, con voz insegura pero cuidadosamente calculada, si esto era legal sin la presencia de su padre, Bruno sonrió con esa sonrisa suya que ya había aprendido a odiar. «Firmó antes de irse, cariño». Mintió sin pestañear. «Dejó todo en orden. Confía en mí». Samuel grabó cada palabra, cada mentira documentada, cada delito registrado para la posteridad. En la cuarta semana, Bruno comenzó a pagar sus deudas con el dinero de la hipoteca fraudulenta. $800.000 fueron al casino de Las Vegas, donde había acumulado pérdidas durante años. 400.000 más a prestamistas privados que habían empezado a hacer preguntas incómodas. Samuel siguió cada transferencia, documentando cada movimiento de fondos con la meticulosidad de un cirujano. En la quinta semana, Bruno empezó a planear su gran momento de gloria, el lanzamiento público de un nuevo desarrollo inmobiliario, financiado en parte con el dinero robado de mi casa y de los inversores a quienes había estafado. Invitó a periodistas locales, inversores potenciales, incluso autoridades municipales. El alcalde de Portland, Robert Richardson, confirmó su asistencia. «Este es mi regreso», lo escuchamos decir a Paula por teléfono, con la arrogancia de quien se cree intocable. «Mi coronación. Después de esto, nadie podrá cuestionar mi reputación. Seré el rey del desarrollo inmobiliario de Portland». En las semanas 6 y 7, Bruno se volvió cada vez más cariñoso con Carolina, quizás sintiendo que necesitaba asegurar su lealtad, ahora que el dinero empezaba a fluir. Le compraba regalos caros, joyas, ropa de diseñador, un bolso que costaba más que el salario mensual de una persona normal. Carolina fingía agradecimiento con una habilidad que me impresionaba y me entristecía a partes iguales. Cada sonrisa falsa, cada beso en la mejilla, cada «gracias, mi amor», debía costarle un pedazo del alma. Pero nunca se le escapó el papel, ni una vez. En la octava semana, Paula se instaló en la habitación de invitados de mi casa bajo el pretexto de ayudar a planear el proyecto. Ya casi ni se molestaban en ocultar el affair. Bruno entraba en su habitación a medianoche y no salía hasta el amanecer. Carolina fingía dormir, fingía no darse cuenta, fingía ser la esposa ingenua que Bruno creía que era. Desde Seattle, yo observaba todo a través de las grabaciones que Carolina nos enviaba diariamente. Cada mentira, cada firma falsificada, cada dólar robado. Estábamos construyendo un caso blindado, un muro de evidencia tan sólido que ningún abogado del mundo podría derribarlo. Y Bruno caminaba feliz hacia su propia ruina, completamente ajeno a la destrucción que se avecinaba. Pero entonces llegó el descubrimiento más oscuro de todos. A finales de la séptima semana, Carolina me envió una nueva grabación con un mensaje que me heló la sangre. «Papá, tienes que escuchar esto. Es peor de lo que pensábamos». Me puse los auriculares con manos temblorosas y presioné play. La voz de Bruno llenó mis oídos.
y cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Carolina está actuando raro últimamente, decía Bruno, con un tono de sospecha que no le había escuchado antes. Hace demasiadas preguntas sobre los papeles de la casa. ¿Quiere saber detalles de las transferencias? ¿Crees que sabe algo? No lo sé, respondió Paula, y había preocupación genuina en su voz. Puede que sí. Es más inteligente de lo que creíamos, Bruno. Nunca debimos subestimarla. Hubo una pausa larga, cargada de tensión. Cuando Bruno habló de nuevo, su voz era fría como el hielo. Si realmente sabe algo, entonces se convierte en un problema. El viejo fue fácil, era prescindible, un obstáculo menor. Pero Carolina es diferente. Si decide divorciarse, si va a los abogados, se lleva la mitad de todo. La mitad de la casa, la mitad del dinero, la mitad del proyecto. No podemos permitir que eso pase. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Paula, y había un temblor en su voz que sugería que entendía perfectamente lo que Bruno estaba diciendo. Estoy sugiriendo que, si se convierte en un obstáculo serio, la manejamos de la misma forma que manejamos al viejo. Las tragedias pasan, Paula. La gente tiene accidentes. Las esposas destrozadas por la desaparición de sus padres a veces toman decisiones drásticas. Nadie haría preguntas. La grabación terminó. Me quedé sentado en la oscuridad del apartamento, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Ya no se trataba solo de proteger mi casa o mi dinero. Ya no se trataba de justicia o de hacer pagar a Bruno por sus crímenes. Se trataba de supervivencia. Mi hija estaba en peligro mortal, viviendo bajo el mismo techo que un hombre que hablaba de eliminarla, como si fuera una partida en un balance contable. Llamé a Samuel esa misma noche. Tenemos que acelerar el plan, dije, y mi voz sonaba extraña incluso para mí, cargada de una urgencia que rayaba en la desesperación. Ya no podemos esperar más. Carolina corre peligro. Samuel, que había escuchado la grabación minutos antes, estuvo de acuerdo. Tenemos suficiente para enterrarlo, Bernardo. Fraude, falsificación, malversación, conspiración para causar daño corporal. Pero si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo de una forma que lo destruya completamente, que no le deje ninguna escapatoria legal. ¿Tienes una idea?, pregunté. Tengo más que una idea, respondió Samuel. Tengo un plan. Y va a necesitar que Bruno tenga su momento de gloria antes de que se lo arrebatemos todo. Quedaban exactamente 2 semanas para la gran ceremonia de lanzamiento de Bruno, el evento donde planeaba presentarse ante Portland como un visionario del desarrollo inmobiliario. 2 semanas para convertir su coronación en su juicio público. El 1 de diciembre, con la fecha del evento fijada para el 15, nos reunimos en el apartamento de Seattle para la planificación final. Samuel se sentó frente a mí con carpetas y pruebas esparcidas sobre la mesa, como si fueran piezas de un rompecabezas que estábamos a punto de completar. Elena Vázquez se unió por videoconferencia, su rostro serio, ocupando la pantalla del portátil. Carolina estaba presente solo en espíritu. Todavía tenía que mantener su papel en Portland, durmiendo junto al hombre que planeaba hacerle daño. ¿Está listo para esto, Bernardo?, preguntó Samuel, mirándome directamente a los ojos. Bruno está planeando hacerle daño a mi hija, respondí sin dudar. Nunca he estado más listo para nada en mi vida. Lo que habíamos construido durante esas 8 semanas era impresionante. Las paredes del apartamento estaban cubiertas de evidencia, una línea de tiempo detallada en una pizarra blanca, fotografías de documentos falsificados, esquemas del flujo de dinero con flechas rojas, señalando cada transacción sospechosa, transcripciones de conversaciones grabadas. Samuel había traído a alguien que cambiaría todo. La agente especial Karen Valdés del FBI. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en un moño severo y una mirada que parecía capaz de atravesar paredes. Llevaba meses investigando a Cárdenas Desarrollos por fraude a inversores, pero no había conseguido reunir suficientes pruebas para obtener una orden judicial. Tenemos a Cárdenas Desarrollos en la mira desde hace tiempo, explicó, revisando nuestros documentos con ojos expertos. Recibimos denuncias de inversores que sospechaban irregularidades, pero Bruno es cuidadoso. Mantiene todo compartimentalizado, usa intermediarios, destruye registros. No conseguíamos el eslabón que conectara todo. Hasta ahora. Levantó la vista de los papeles y nos miró a Samuel y a mí,
con una expresión que mezclaba respeto y asombro profesional. Lo que ustedes han reunido aquí es extraordinario. Grabaciones directas de conspiración para causar daño. Documentación de firmas falsificadas con muestras de comparación. Registro completo del flujo de fondos malversados. Esto no solo rellena las lagunas de nuestro caso, lo convierte en algo hermético. Elena intervino desde la pantalla. He analizado los registros financieros. Puedo demostrar sin lugar a dudas que Bruno desvió 3,2 millones de fondos de inversores a cuentas personales y offshore. Las transferencias a Paula Mora suman $900.000. Los gastos personales documentados, incluyendo apuestas de casino, propiedades y lujos, superan el 1.800.000. Es malversación textual, fraude electrónico y probablemente evasión fiscal. Karen asintió lentamente, procesando toda la información. Esto es sólido. Falsificación, fraude hipotecario, malversación de fondos, conspiración para causar daño corporal. Si sumamos todo, se enfrenta a un mínimo de 15 años en prisión federal, probablemente más cerca de 20. Pero entonces levantó una mano, su expresión tornándose seria. Sin embargo, tenemos que atraparlo de forma absolutamente limpia. Un arresto ordinario, en su casa o en su oficina, le da tiempo para prepararse, para contactar abogados, para construir una narrativa alternativa. Necesitamos un escenario público, con testigos, sin margen, para que sus abogados retuerzan la evidencia. Por eso, usaremos su propia ceremonia, dije, inclinándome hacia adelante. El 15 de diciembre, 200 invitados, prensa local, autoridades de la ciudad, incluyendo al alcalde Richardson. Bruno estará en el escenario, convencido de que está viviendo el momento más importante de su carrera. Y entonces le mostraremos al mundo exactamente quién es realmente. Karen me observó durante un largo momento, evaluándome. Los arrestos públicos de este tipo no eran procedimiento estándar del FBI. Había riesgos, complicaciones, la posibilidad de que algo saliera mal. Pero también había algo que ella entendía perfectamente. La justicia poética de destruir a Bruno en el mismo momento que había diseñado para su consagración. Señor Robles, dijo finalmente, arrestos públicos de esta magnitud no son habituales. Requieren aprobación de superiores, coordinación con fuerzas locales, planificación meticulosa. Lo sé, respondí. Pero este hombre planeó hacerme daño a mí y a mi hija. Robó millones a decenas de personas que confiaron en él. Se pavonea por Portland como si fuera un ciudadano ejemplar, mientras destruye vidas en las sombras. Necesita caer tan públicamente como se elevó, o tipos como él seguirán creyéndose intocables. Karen intercambió una mirada con Samuel, quien asintió casi imperceptiblemente. Entonces ella volvió a mirarme y vi que una decisión se había formado detrás de sus ojos. De acuerdo, señor Robles. Vamos a acabar con él. Los siguientes 14 días fueron un torbellino de preparación. Samuel y yo pasamos días enteros montando el video de denuncia que se proyectaría durante la ceremonia. Trabajamos en el apartamento de Seattle, rodeados de equipos de edición que Samuel había conseguido a través de sus contactos, con café frío y comida a medio terminar esparcida por todas las superficies. El video empezaba con reportajes de noticias sobre mi desaparición, recortes de periódicos que Carolina había guardado, fragmentos del reporte policial que ella misma había presentado. Luego venían las grabaciones, cada una sincronizada con subtítulos para máxima claridad. La voz de Bruno diciendo «lo hacemos por las malas» resonaba mientras las palabras aparecían en pantalla, imposibles de negar o malinterpretar. Después venían las firmas falsificadas. Habíamos conseguido ejemplos de mi firma auténtica de documentos antiguos, contratos de la ferretería, papeles del banco, incluso una tarjeta de cumpleaños que le había escrito a Carolina hace años. Las colocamos junto a las firmas que Bruno había usado para el traspaso de propiedad, con flechas rojas señalando las diferencias, la inclinación del trazo, la presión del bolígrafo, la forma de las letras. Cualquier perito calígrafo confirmaría lo que era obvio a simple vista. Las firmas de los documentos de traspaso eran falsificaciones. Los documentos financieros ocupaban la siguiente sección. Gráficos claros mostrando el flujo de dinero desde las cuentas de inversores hasta las cuentas personales de Bruno, pasando por empresas fantasma y paraísos fiscales. Elena
Había preparado visualizaciones que incluso alguien sin conocimientos financieros podría entender. Las fotografías del affair entre Bruno y Paula cerraban esa sección, imágenes tomadas en restaurantes, hoteles, incluso en el interior de mi propia casa, cortesía de las cámaras de Carolina. El remate del video era la revelación de que yo seguía vivo. Grabamos esa sección en el apartamento de Seattle con iluminación profesional que Samuel había conseguido. Me senté frente a la cámara con el mismo traje que había usado en la graduación universitaria de Carolina, el que Bárbara me había ayudado a elegir hace tantos años. Bruno Cárdenas creyó que yo era viejo, invisible, desechable, decía mirando directamente a la lente. Creyó que podía borrarme de la faz de la tierra y quedarse con todo lo que había construido. Pero esto es lo que no sabía. La pantalla se fundía a negro, preparando el escenario para mi aparición en vivo. Samuel, con su experiencia en operaciones encubiertas, instaló a distancia un sistema para tomar control del audio y la proyección del centro de convenciones. Tenía un contacto en el equipo técnico del lugar, alguien que le debía favores de operaciones anteriores. En un momento específico durante la presentación de Bruno, el sistema cortaría su contenido y activaría nuestro video. Una vez disparado, nadie podría detenerlo. Preparamos también una copia de seguridad en un USB, por si el sistema principal fallaba. Yo grabé la narración por partes, cuidando que mi voz sonara firme y controlada a pesar de la tormenta de emociones que rugía en mi interior. Samuel lo editó todo con precisión militar, asegurándose de que cada transición fuera suave, cada revelación tuviera el máximo impacto. Ensayamos el plan una y otra vez, anticipando cada posible fallo. «Tiene que salir perfecto», decía Samuel cada noche antes de que nos fuéramos a dormir. «Solo tendremos una oportunidad. Si algo sale mal, Bruno sabrá que estamos detrás de esto, se escapará, destruirá evidencia, desaparecerá. No podemos permitir ni un solo error». El video final duraba 12 minutos exactos. 12 minutos que contenían 8 semanas de investigación, décadas de traición y la destrucción completa de un hombre que había creído poder jugar con las vidas de otros sin consecuencias. Cada segundo estaba calculado para máximo impacto. Mientras tanto, hablaba con Carolina cada día a través de una línea segura que Samuel había establecido. Ella estaba exhausta, el peso de su doble vida visible incluso a través del teléfono. «No sé cuánto más puedo aguantar esto, papá», admitía en las noches, cuando Bruno dormía y ella podía escapar al baño para llamarme. «Cada día tengo que sonreírle, besarlo, fingir que lo amo. Y cada noche escucho cómo habla con Paula sobre sus planes. Me está destruyendo por dentro. Solo unos días más», le decía, tratando de transmitir toda la fuerza que podía a través de la línea. «Has aguantado 8 semanas. Puedes aguantar unos días más. Y cuando termine, serás libre. Nunca más tendrás que fingir. Nunca más tendrás que tenerle miedo». Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «¿De verdad crees que funcionará?» «Con todo mi corazón», respondí. «Bruno no tiene idea de lo que le espera, y cuando caiga, caerá tan fuerte que nunca podrá levantarse». Bruno, ajeno a todo, empezó a sospechar algo en los últimos días. Carolina me contó que había empezado a hacer preguntas sobre sus movimientos, a revisar su teléfono cuando creía que ella no miraba. «Te noto distante últimamente», le dijo una noche durante la cena. «Callada. Como si tu mente estuviera en otro lugar». Carolina, sin perder ni un segundo la compostura, le dedicó su mejor sonrisa falsa. «Solo estoy nerviosa por tu gran evento, mi amor. Quiero que todo salga perfecto. Es tu momento. Y quiero que sea memorable». Bruno, incapaz de ver más allá de su propio ego, aceptó la explicación sin cuestionar. Por supuesto que su esposa estaría nerviosa por él. Por supuesto que estaría concentrada en su éxito. Todo giraba alrededor de Bruno Cárdenas, ¿no era así? 2 días antes de la ceremonia, Bruno ensayó su discurso frente a Carolina. Ella lo observó mientras él caminaba por la sala con la seguridad de un rey a punto de ser coronado, gesticulando con las manos, modulando la voz, practicando las pausas dramáticas. Esa noche, cuando Bruno dormía, Carolina me envió un mensaje. «No tiene ni idea de lo que le viene encima. Y papá, eso hace que todo esto valga la pena». La madrugada anterior al evento, yo no pude dormir. Me quedé despierto en el apartamento de Seattle,
repasando el plan mentalmente una y otra vez, buscando cualquier falla que pudiéramos haber pasado por alto. A las 2 de la mañana recibí un mensaje de Carolina que me encogió el corazón. Papá, tengo miedo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Bruno escapa? ¿Y si me descubre antes de tiempo? Respondí enseguida, mis dedos volando sobre el teclado. Nada va a salir mal, hija. Hemos trabajado demasiado duro. Hemos sido demasiado cuidadosos. Mañana recuperamos nuestras vidas. Mañana Bruno Cárdenas paga por todo lo que ha hecho. Y mañana, finalmente, serás libre. No hubo respuesta durante varios minutos, y empecé a preocuparme. Entonces llegó otro mensaje, solo 3 palabras. Te quiero, papá. Yo también te quiero, Carolina. Escribí de vuelta. Más de lo que las palabras pueden expresar. El 15 de diciembre llegó con un cielo gris sobre Portland, nubes bajas amenazando lluvia, como si el clima supiera que algo monumental estaba a punto de ocurrir. A las 6 de la tarde, yo estaba entre bastidores en el centro de convenciones, vestido con el mismo traje azul marino que había usado en la graduación universitaria de Carolina. Samuel estaba a mi lado, con un auricular en el oído conectado al equipo que controlaba el sistema audiovisual. La agente Karen Valdés nos había dado una última confirmación por la mañana. Su equipo estaría en posición, disfrazados como inversores y periodistas, listos para actuar en cuanto el video terminara. A través de una rendija en el telón negro que nos separaba del escenario, observé cómo el auditorio se llenaba de gente. Conté aproximadamente 200 personas, hombres y mujeres en trajes elegantes, algunos con expresiones de interés genuino, otros claramente ahí por obligación social o profesional. Vi periodistas con libretas y grabadoras, cámaras de televisión local preparándose para transmitir el evento. El alcalde Robert Richardson tomó asiento en la primera fila, rodeado de otros funcionarios municipales. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello canoso y la expresión de alguien acostumbrado a asistir a este tipo de eventos. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar algo muy diferente a un lanzamiento inmobiliario. En la tercera fila vi a Carolina. Llevaba un vestido negro elegante que Bruno probablemente le había comprado y su cabello estaba perfectamente arreglado. Desde lejos parecía la imagen perfecta de una esposa apoyando a su marido. Solo yo podía ver que sus manos, entrelazadas sobre su regazo, temblaban ligeramente. La agente Karen Valdés y 4 miembros de su equipo se habían dispersado por el auditorio, mezclándose con los invitados como si fueran un grupo más de posibles inversores. Uno de ellos estaba cerca de Paula Mora, que se había sentado en la quinta fila con expresión de satisfacción apenas contenida. Entonces Bruno Cárdenas salió al escenario, y el murmullo del público fue apagándose hasta convertirse en silencio expectante. Llevaba un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de varios de los empleados que había estafado, y su sonrisa era tan amplia y falsa como siempre. Caminó hacia el atril con la confianza de un hombre que creía estar en la cima del mundo, saludando al público como si fuera una celebridad recibiendo a sus fans. No tenía idea de que, en exactamente 12 minutos, todo lo que había construido se convertiría en cenizas. Las luces del auditorio se atenuaron gradualmente, creando un ambiente de anticipación casi teatral. Bruno se acercó al micrófono, ajustándolo con un gesto practicado, y desde mi posición entre las sombras lo observé con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera escucharse. Ya no había vuelta atrás. El escenario estaba preparado, una pantalla gigante desplegada detrás de él, mostrando el logo de Cárdenas Desarrollos en colores corporativos. Un atril elegante con iluminación integrada. Reflectores estratégicamente posicionados para que cada gesto, cada expresión, fuera visible para todo el auditorio. Bruno comenzó su discurso con la naturalidad ensayada de alguien que ha practicado frente al espejo cientos de veces. Señoras y señores, alcalde Richardson, distinguidos invitados, muchas gracias por acompañarnos esta noche, dijo, su voz amplificada llenando cada rincón del auditorio. Este evento representa mucho más que la simple inauguración de un proyecto inmobiliario. Es una visión hecha realidad. Es una promesa cumplida a esta gran ciudad que tanto me ha dado. Detrás de él, la pantalla cobró vida con una presentación cuidadosamente diseñada.
renders brillantes de edificios futuristas, fotografías de terrenos en desarrollo, frases elegantes sobre crecimiento sostenible e impacto comunitario. Bruno continuó, gesticulando con las manos como un director de orquesta. Este proyecto creará 500 empleos directos en Portland y cientos más indirectos. No solo construiremos edificios de apartamentos, construiremos comunidad, construiremos confianza, construiremos un legado que durará generaciones. Desde mi posición entre bastidores, apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. La hipocresía era nauseabunda. Este hombre había robado millones, había planeado eliminarme, había hablado de hacer desaparecer a su propia esposa como si fuera un trámite menor, y ahí estaba, pavoneándose sobre la importancia de la comunidad y la confianza. Bruno hizo una pausa dramática y señaló hacia la tercera fila, donde Carolina mantenía su máscara de esposa devota. Nada de esto sería posible sin el apoyo incondicional de mi increíble esposa, Carolina. Cariño, tu amor y tu paciencia lo significan todo para mí. Este éxito es tan tuyo como mío. Carolina esbozó una sonrisa tenue y asintió con la cabeza, aceptando el falso tributo con gracia contenida. El público aplaudió educadamente, algunos con entusiasmo genuino, otros por mera cortesía. Nadie sospechaba nada, nadie excepto nosotros. Bruno, envalentonado por la respuesta del público, se animó aún más. Su voz adquirió un tono de convicción casi religiosa mientras hablaba de integridad empresarial, de responsabilidad social, de su compromiso con los valores que habían hecho grande a Portland. Este proyecto representa todo aquello en lo que creo, proclamó, levantando el mando a distancia de la presentación. Integridad, colaboración, visión de futuro. Somos constructores no solo de edificios, sino de sueños. Y ahora, distinguidos invitados, déjenme mostrarles el futuro de Portland, el futuro de Cárdenas Desarrollos, el futuro de todos Noso. La pantalla se puso en negro abruptamente, cortando su frase a mitad de camino. La sonrisa de Bruno titubeó por primera vez, una grieta minúscula en su fachada de confianza. Miró hacia la cabina técnica en la parte trasera del auditorio con expresión confundida. Parece que tenemos un pequeño problema técnico, dijo, intentando mantener la compostura. Un segundo, por favor. Esto se solucionará enseguida. Pulsó el mando a distancia una vez, 2 veces, 3 veces. La pantalla permaneció obstinadamente negra. Un murmullo de incomodidad comenzó a extenderse por el auditorio mientras los segundos se alargaban. Bruno se volvió hacia el equipo técnico y por primera vez vi algo parecido al pánico asomando en sus ojos. ¿Qué está pasando?, susurró con fuerza al técnico más cercano. Arréglenlo. Ahora. Los altavoces del auditorio emitieron un chirrido de retroalimentación que hizo que varios asistentes se taparan los oídos. Y entonces, retumbando por cada rincón de aquella sala llena de gente importante, sonó mi voz. Hola, Bruno. ¿Te sorprende escucharme? Bruno se quedó absolutamente inmóvil, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su existencia. La sangre abandonó su rostro con una rapidez casi visible, dejándolo pálido como un cadáver. Un murmullo confuso se extendió por el público mientras la pantalla volvía a encenderse. Pero esta vez no mostraba renders de edificios ni frases motivacionales. Mostraba mi cara. Yo, Bernardo Robles, el anciano que Bruno creía haber eliminado de su vida, miraba directamente a la cámara, directamente a él, directamente a cada persona en aquel auditorio. Me llamo Bernardo Robles, decía mi voz grabada con claridad cristalina. Tengo 65 años, y hace 3 meses, el hombre que tienen delante, el mismo que acaba de hablarles de integridad y confianza, planeó hacerme daño. Dejen que les muestre exactamente cómo lo hizo. Bruno se abalanzó hacia el micrófono del atril, intentando recuperar el control de la situación. Esto es una broma de muy mal gusto, balbuceó su voz quebrándose. Alguien ha hackeado el sistema. Esto no tiene nada que ver conmigo. Pero el micrófono estaba muerto. Samuel había cortado todo el audio del escenario 30 segundos antes. Bruno movía los labios, gesticulaba frenéticamente, pero ningún sonido salía de los altavoces. Hizo señas desesperadas hacia la cabina técnica,
pero el técnico que había contactado Samuel estaba ocupado asegurándose de que nadie interrumpiera la transmisión. El público había dejado de mirarlo a él. Todas las miradas, las 200 personas presentes en aquel auditorio, estaban fijas en la pantalla. El video continuaba implacable. Apareció un título en letras rojas sobre fondo negro. Conspiración para causar daño. Luego comenzó el audio que Carolina había grabado semanas antes, con subtítulos sincronizados para que no hubiera ninguna duda sobre lo que estaban escuchando. La voz de Bruno llenó el auditorio. Lo hacemos por las malas. Tiene 65 años y vive con nosotros. Un accidente doméstico es fácil. Una caída por las escaleras, un golpe en la cabeza mientras duerme. Se acabó en un instante. La policía pensará que fue un infarto o un derrame. Nadie hará preguntas. Se escucharon jadeos horrorizados por toda la sala. Vi cómo varias personas se llevaban las manos a la boca, como otras negaban con la cabeza en incredulidad. El alcalde Richardson se había quedado rígido en su asiento, con la expresión de alguien que está presenciando un accidente de tren en cámara lenta. Después vino la voz de Paula, clara e inconfundible. «¿Y Carolina? ¿Qué hacemos con tu esposa?» Y Bruno respondía con una calma que helaba la sangre. «Carolina confía ciegamente en mí. Es una ingenua. Cuando el viejo desaparezca, haré el papel de esposo destrozado. Ha sido una tragedia, pero debemos seguir adelante. Estará tan perdida en el duelo que firmará cualquier documento que le ponga delante sin leerlo. Transferimos la propiedad a su nombre, luego al mío mediante el acuerdo matrimonial. Hipotecamos la casa por 2 millones, pagamos las deudas más urgentes y para cuando alguien sospeche algo, estaremos en las Islas Caimán, empezando una nueva vida». Vi cómo el público reaccionaba en oleadas, inversores que se miraban entre sí con expresiones de horror, periodistas que garabateaban furiosamente en sus libretas, funcionarios municipales que parecían querer desaparecer bajo sus asientos. La respetabilidad que Bruno había cultivado durante años se desmoronaba en tiempo real. Mi narración continuó, implacable. Esa conversación fue grabada hace exactamente 2 meses. Bruno Cárdenas no sabía que su esposa, mi hija Carolina, había descubierto su plan. No sabía que ella estaba trabajando en secreto para protegerme. No sabía que cada paso que daba desde entonces estaba siendo documentado. La pantalla cambió a una nueva sección. Fraude. Aparecieron 2 firmas lado a lado. A la izquierda, ejemplos de mi firma auténtica de documentos antiguos. Contratos de la ferretería, papeles bancarios, tarjetas de cumpleaños. A la derecha, las firmas que aparecían en los documentos de traspaso de propiedad presentados por Bruno. Flechas rojas señalaban las diferencias obvias, la inclinación del trazo, la presión desigual, la forma alterada de las letras. El 3 de octubre de este año, continuaba mi voz, Bruno Cárdenas contrató a un falsificador profesional para crear copias de mi firma. Presentó documentos fraudulentos en la oficina del registro del condado de Multnomah. Robó mi casa, la casa que construí con mis propias manos, usando nada más que mentiras y tinta falsa. Aparecieron los sellos oficiales del condado, las fechas, los números de expediente. Todo documentado, todo verificable, todo imposible de negar. Luego vino la hipoteca, el documento que mostraba un préstamo de $2 millones sobre una propiedad que legalmente seguía siendo mía, con una firma que yo nunca había puesto. El 15 de octubre, decía el video, Bruno Cárdenas hipotecó una casa que no era suya, usando una firma que él mismo había ordenado falsificar. Eso es fraude, eso es robo, eso es un delito federal que conlleva hasta 20 años de prisión. El video se detuvo por un momento, dejando que el peso de las revelaciones se asentara sobre el auditorio. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Bruno seguía de pie en el escenario, pero ya no intentaba hablar. Estaba paralizado, empapado en sudor dentro de su traje de diseñador, con los ojos fijos en la pantalla que estaba destruyendo todo lo que había construido. La imagen de mi firma falsificada se quedó congelada durante varios segundos eternos, y luego la pantalla volvió a mostrar mi rostro. Pero señoras y señores, los delitos de Bruno Cárdenas van mucho más allá de la falsificación y la conspiración, decía mi voz grabada. No solo me robó a mí, les robó a muchos de ustedes. La sala pareció inclinarse hacia adelante colectivamente.
Los inversores que habían confiado su dinero a Cárdenas Desarrollos se tensaron en sus asientos, con expresiones que iban de la confusión al horror creciente. Un nuevo título apareció en pantalla: Malversación. La voz de Elena Vázquez, la contadora forense, tomó el relevo. Cárdenas Desarrollos gestionó inversiones de 47 personas durante los últimos 3 años, por un total de 8,5 millones de dólares. He analizado el flujo de esos fondos y lo que encontré es devastador. Un gráfico detallado apareció en pantalla, desglosando cada dólar. 8,5 millones entraron en las cuentas de la empresa. Solo 2,1 se utilizaron en gastos legítimos de desarrollo. 3,2 millones fueron desviados a consultorías fantasma y cuentas offshore que solo existían en papel. 1,8 millones se gastaron en casinos de Las Vegas y lujos personales. 900.000 fueron transferidos directamente a cuentas a nombre de Paula Mora. 500.000 restantes permanecían en el aire, probablemente en cuentas que aún no habíamos identificado. Aparecieron extractos bancarios en pantalla, cargos por $847.000 en un casino de Las Vegas vinculados a la cuenta de jugador de Bruno Cárdenas. Transferencias a una cuenta en las Islas Caimán registrada a nombre de Paula Mora. Facturas de un coche de lujo por $180.000. Recibos de una joyería exclusiva por $95.000, con la nota PM en el campo del destinatario. Y la cereza del pastel, el registro de una cuenta bancaria conjunta con los nombres Bruno Cárdenas y Paula Mora, abierta hace 18 meses, con un saldo actual de $400.000. La cámara del auditorio captó a Paula en su asiento de la quinta fila. Su rostro había perdido todo el color y sus ojos se movían frenéticamente buscando una salida. Se puso de pie e intentó caminar discretamente hacia la puerta más cercana, pero se detuvo en seco al ver que 2 hombres de traje le bloqueaban el paso. Eran agentes del FBI. No había escape. Se sentó de nuevo, despacio, como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. La sala estalló en reacciones que iban desde la indignación hasta la furia abierta. «¡Ese es mi dinero!», gritó un hombre desde las filas del fondo poniéndose de pie. «Invertí $300.000 en su proyecto». «Nos dijo que eso era para permisos de construcción», vociferó otro inversor con la cara roja de rabia. «¡Mentiroso! ¡Ladrón!». La indignación se propagó como fuego en un campo seco. Años de falsas promesas, de informes manipulados, de confianza traicionada. Todo salía a la superficie en un torrente de ira colectiva. Otro título apareció en pantalla: Robo. Los registros de propiedad de mi casa llenaron la imagen. Mi dirección en Portland Heights, la tasación oficial de $2,5 millones, mi nombre como propietario único desde 2014, cuando la terminé de construir. Luego apareció la solicitud de hipoteca presentada el 15 de octubre por $2 millones, con la firma falsificada de Bernardo Robles. «Jamás firmé esos documentos», decía mi voz con firmeza absoluta. «Nunca autoricé esa hipoteca. Bruno Cárdenas robó mi casa, la casa que construí con mis propias manos para honrar la memoria de mi esposa fallecida, y la usó como garantía para pagar sus deudas de juego y financiar su huida con su amante». La ruta del dinero apareció en pantalla paso a paso, como un mapa del tesoro inverso. 2 millones depositados en la cuenta de Bruno el 18 de octubre. 800.000 transferidos al casino de Las Vegas el 20 de octubre. 400.000 a prestamistas privados el 25. 600.000 a la cuenta de las Caimán el 1 de noviembre. 200.000 etiquetados como gastos operativos, que en realidad cubrían viajes, ropa y regalos para Paula. Cada dólar trazado, cada movimiento documentado, cada mentira expuesta. Y entonces llegó la parte más oscura del video, la que había hecho que mi sangre se helara cuando la escuché por primera vez. «La conspiración continúa», anunciaba la pantalla en letras que parecían arder. Sonó la grabación de finales de noviembre, la que Carolina me había enviado con el mensaje de que era peor de lo que pensábamos. «Carolina está actuando extraño últimamente», decía la voz de Bruno cargada de sospecha. «Hace demasiadas preguntas. Quiere saber cosas que no debería saber. ¿Crees que ha descubierto algo?» «No lo sé», respondía Paula con un temblor de nerviosismo. «Es posible».
Es más inteligente de lo que cualquiera de nosotros creía. Quizás deberíamos haber sido más cuidadosos. Si sabe la verdad, continuaba Bruno y su voz adquiría un tono frío que helaba la sangre. Entonces, se convierte en un problema serio. El viejo fue fácil de manejar. Era prescindible, un obstáculo menor que eliminamos sin complicaciones. Pero Carolina es diferente. Si decide divorciarse, si va a un abogado, se lleva la mitad de todo. La mitad de la casa, la mitad del dinero, la mitad del proyecto. No podemos permitir que eso suceda. ¿Qué estás diciendo exactamente?, susurraba Paula, y había miedo genuino en su voz. Una pausa larga, cargada de implicaciones terribles. Estoy diciendo que si se convierte en un obstáculo serio, la manejamos de la misma forma que manejamos al viejo. Las tragedias pasan todos los días. La gente tiene accidentes. Las esposas devastadas por la pérdida de sus padres a veces toman decisiones drásticas. Nadie haría demasiadas preguntas. La sala entera prorrumpió en exclamaciones ahogadas. Vi a varias personas llevarse las manos a la boca en horror. Alguien cerca del fondo murmuró: «Dios mío, es un monstruo». El alcalde Richardson miraba la pantalla con una expresión de absoluta incredulidad, como si no pudiera procesar que el hombre al que había venido a aplaudir era en realidad un criminal dispuesto a eliminar a su propia esposa. Carolina se puso de pie en la tercera fila, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Pero ya no eran lágrimas de dolor o miedo, eran lágrimas de alivio. Por fin podía dejar de fingir. Por fin, el mundo sabía la verdad. Mi narración cerró esa sección con palabras que había elegido cuidadosamente. No le bastaba con planear hacerme daño a mí, su suegro, el padre de la mujer con quien se había casado. Estaba dispuesto a hacerle daño a mi hija, a la mujer que lo amaba, que confiaba en él, que había compartido su vida con él durante 3 años. Para Bruno Cárdenas, las personas no son seres humanos. Son obstáculos que eliminar cuando ya no le sirven. En el escenario, Bruno había dejado de intentar hablar. Estaba de pie, inmóvil como una estatua, con la mirada perdida en algún punto más allá de la pantalla que estaba destruyendo su vida. Su traje de diseñador estaba empapado de sudor, y sus manos colgaban inertes a los costados como si ya no tuviera fuerzas para moverlas. El video llegó a su conclusión con mi rostro llenando la pantalla una última vez. Bruno Cárdenas creyó que yo era viejo, invisible, desechable, decía, mirando directamente a la cámara. Creyó que podía borrarme de la existencia y quedarse con todo lo que había construido con mis propias manos, pero esto es lo que no sabía. Las luces del auditorio se apagaron por completo, sumiendo la sala en una oscuridad total por varios segundos interminables. Entonces, un único foco se encendió al fondo del auditorio, iluminando el pasillo central como si fuera la pasarela de un teatro. Di un paso hacia la luz, dejando atrás las sombras donde había permanecido oculto. Y comencé a caminar. La sala se desbordó en una cacofonía de reacciones. Gritos de sorpresa, aplausos espontáneos, exclamaciones de asombro. Los flashes de las cámaras destellaban como relámpagos, capturando cada paso de mi avance hacia el escenario. Periodistas hablaban frenéticamente a sus grabadoras, documentando el momento. Inversores se ponían de pie para verme mejor. El alcalde Richardson me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera presenciando la resurrección de un muerto. Caminé por el pasillo central con paso firme y deliberado, sin apartar la mirada del escenario donde Bruno permanecía paralizado. 65 años de vida me habían traído hasta este momento. 40 años de trabajo honesto. 1 década cuidando a mi esposa enferma. 3 meses viviendo como un fantasma para poder tener esta oportunidad. Cada paso era una declaración. Estoy aquí, sobreviví, y tú estás acabado. Cuando llegué al pie del escenario, subí los escalones con una calma que contrastaba con el caos que me rodeaba. Bruno me miraba como si estuviera viendo un fantasma, porque en cierto modo, eso es exactamente lo que era. El hombre al que había dado por eliminado, al que había descartado como basura, estaba de pie frente a él, vivo y más fuerte que nunca. «Se suponía que usted estaba...», balbuceó incapaz de completar la frase. «¿Acabado?», respondí, y mi voz sonó sorprendentemente tranquila incluso para mí. «¿Eliminado?»,
¿Muerto en alguna cuneta de Arizona? Siento mucho decepcionarte, Bruno. Soy más difícil de eliminar de lo que pensabas. La agente Karen Valdés y 4 miembros de su equipo subieron al escenario desde diferentes puntos del auditorio, convergiendo hacia Bruno como depredadores, rodeando a su presa. Bruno Cárdenas, anunció Karen con voz clara y profesional. Queda usted detenido por fraude, falsificación de documentos, malversación de fondos, fraude electrónico y conspiración para causar daño corporal. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un chasquido metálico que resonó en el silencio repentino del auditorio. Bruno forcejeó débilmente, más por instinto que por convicción. «Esto es una trampa», gritó, su voz quebrándose en algo parecido a un sollozo. «Me han tendido una trampa. Nada de esto es real. Exijo hablar con mi abogado». «Puede llamar a su abogado desde la comisaría», respondió Karen con una calma imperturbable. «Pero le advierto que las pruebas en su contra son abrumadoras. Podemos demostrar cada palabra de lo que acaba de ver este auditorio. Cada grabación es auténtica. Cada documento es verificable. Cada transacción está rastreada». Al mismo tiempo, otros agentes se movían hacia Paula Mora en su asiento de la quinta fila. La levantaron sin resistencia. Ella parecía haber perdido toda voluntad de lucha, toda esperanza de escapar. Las esposas brillaron bajo las luces del auditorio mientras las cerraban alrededor de sus muñecas. Yo me volví hacia el público, hacia las 200 personas que habían venido esperando un evento empresarial rutinario y habían presenciado la destrucción completa de un criminal. «Soy Bernardo Robles», dije, y mi voz resonó por los altavoces que ahora estaban bajo nuestro control. «Tengo 65 años. Hace 3 meses, este hombre intentó borrarme de la faz de la tierra. Planeó eliminarme para robar mi casa. Estuvo dispuesto a hacer lo mismo con mi hija. Estafó a decenas de personas que confiaron en él». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Fracasó. Carolina subió corriendo al escenario, atravesando el espacio que la separaba de Bruno con una determinación que me hinchó el corazón de orgullo. Se plantó frente a él, frente al hombre con quien se había casado, el hombre que había planeado eliminarla como si fuera un estorbo, y habló con una voz que no temblaba. «Voy a pedir el divorcio mañana a primera hora», dijo. «Y quiero que sepas algo, Bruno. Nunca tocarás ni un centavo de mi dinero. Nunca tocaste nada mío que valiera la pena en realidad. Solo tomaste lo que yo te dejé ver. El resto, los $700,000 que gané con mi trabajo, que escondí durante años porque alguna parte de mí siempre supo que eras un monstruo, eso me lo quedo yo». Bruno la miró con una mezcla de incredulidad y rabia impotente, pero no dijo nada. No había nada que pudiera decir. Carolina se volvió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me quitó el aliento. «Lo logramos, papá», susurró contra mi hombro. «Finalmente lo logramos». «Tú nos salvaste, hija», respondí, sosteniéndola con la misma fuerza. «A los dos, nunca lo olvides. Tú fuiste la heroína de esta historia». Mientras los agentes del FBI escoltaban a Bruno hacia la salida, rodeado de cámaras y testigos que documentaban cada segundo de su caída, me quedé de pie en el centro del escenario con la mano de mi hija entrelazada con la mía. Los flashes seguían estallando, las voces de los periodistas se superponían en un coro de preguntas urgentes, los inversores estafados exigían explicaciones a gritos. Pero debajo de todo ese caos, sentí algo simple y poderoso que no había experimentado en meses. Libertad. Por fin había terminado. Por fin éramos libres. Cuando salimos del centro de convenciones 1 hora más tarde, después de dar declaraciones a la policía y responder las preguntas más urgentes de los periodistas, las furgonetas de televisión seguían aparcadas afuera. Los reporteros gritaban nuestros nombres pidiendo comentarios adicionales. Las cámaras nos seguían cada paso mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Pero por primera vez en 3 largos meses, yo no estaba escondiéndome. No estaba fingiendo ser otra persona. No estaba viviendo como un fantasma en un apartamento prestado de Seattle. Volvía a ser simplemente Bernardo Robles, padre, viudo, constructor, superviviente, y eso se sentía como despertar de una pesadilla que había durado una eternidad. La justicia, descubrí en los meses siguientes,
no siempre es rápida. Hay papeleos que llenar, audiencias que atender, procedimientos que seguir, pero cuando finalmente llega, puede ser absolutamente implacable. Bruno Cárdenas no tuvo elección más que declararse culpable. Las pruebas en video eran demasiado contundentes, demasiado claras, demasiado irrefutables para intentar luchar contra ellas en un juicio. Su abogado, uno de los mejores de Portland que había contratado con dinero robado, le recomendó aceptar un acuerdo para evitar la pena máxima. Aún así, fue condenado a 15 años en prisión federal por fraude, falsificación de documentos, conspiración para causar daño corporal, malversación de fondos y fraude electrónico. Con buena conducta podría salir en 12 años. Tendría casi 50 cuando volviera a ver la luz del sol como hombre libre. Paula Mora, tras semanas de negociaciones, aceptó un acuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra Bruno y proporcionar información adicional sobre sus operaciones financieras. Recibió una sentencia de 7 años por complicidad en fraude, conspiración criminal y malversación. Fue suficiente para destruir su carrera como contadora, su reputación y cualquier futuro que hubiera imaginado al lado de Bruno en las Islas Caimán. La propiedad de mi casa volvió a mi nombre mediante una orden judicial que anuló todos los documentos falsificados. La hipoteca ilegal de $2 millones fue declarada nula y sin efecto, y el banco que la había aprobado enfrentó una investigación por no verificar adecuadamente la autenticidad de las firmas. Los bienes de Bruno, su coche de lujo, sus inversiones, sus cuentas bancarias, fueron confiscados por orden federal y distribuidos entre los inversores a quienes había estafado. No recuperaron todo su dinero, la mayor parte había desaparecido en casinos y gastos frívolos, pero recuperaron algo. Más importante aún, obtuvieron justicia. El divorcio de Carolina se resolvió en marzo, 6 meses después de aquella noche en el centro de convenciones. Fue rápido y limpio, como un corte quirúrgico. Carolina conservó íntegros sus $700,000, debidamente documentados como ahorros prematrimoniales que Bruno nunca había conocido ni tocado. No hubo pensión alimenticia, no hubo reparto de bienes, no hubo nada que la atara a aquel hombre nunca más. Cuando firmó los papeles finales del divorcio, me llamó desde la oficina del abogado. «Está hecho, papá», dijo, y había algo en su voz que no había escuchado en años. Paz. Oficialmente ya no soy la señora de Cárdenas. Soy Carolina Robles otra vez, solo Carolina Robles. Siempre fuiste Carolina Robles, respondí. Él nunca pudo quitarte eso. Para primavera, todos los nudos legales estaban deshechos. Bruno Cárdenas pasaría la próxima década y media en una prisión federal. Paula Mora cumpliría su condena en una instalación de mínima seguridad en California. Y Carolina, mi valiente y brillante hija, era finalmente, completamente, irrevocablemente libre. En abril, cuando los cerezos de Portland empezaban a florecer pintando la ciudad de rosa, Carolina y yo nos reunimos en la casa vacía de Portland Heights por última vez. Ya habíamos vendido todos los muebles en las semanas anteriores. Cada habitación estaba desnuda, las paredes mostrando las marcas donde alguna vez colgaron cuadros y fotografías familiares. Nuestros pasos resonaban en los espacios vacíos mientras recorríamos todo una última vez, despidiéndonos de cada rincón. En la cocina, me detuve junto al lugar donde solía estar la mesa del desayuno. «Aquí fue donde tu mamá te enseñó a hacer galletas de chocolate», dije, sintiendo cómo los recuerdos me envolvían. «¿Te acuerdas? Tenías 5 años y terminaste con más harina en el pelo que en el tazón». Carolina sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Me acuerdo, y en la sala de estar diste tus primeros pasos. Mamá y yo estábamos sentados en el sofá y de repente te soltaste de la mesa de café y caminaste hacia nosotros. 3 pasos tambaleantes antes de caer en mis brazos. Fue uno de los días más felices de mi vida. Pero los recuerdos dulces estaban mezclados con otros más oscuros, y ambos lo sabíamos». Carolina habló en voz baja, casi un susurro. En esta casa también fue donde Bruno planeó todo. Donde hablaba con Paula por las noches mientras yo fingía dormir. Donde se sentaba en el despacho calculando cómo robarte todo. Donde tramaron todo lo demás. Asentí lentamente, mirando las paredes que había construido con mis propias manos hace más de una década. Cada viga, cada clavo,
Cada centímetro de este lugar contenía una parte de mí, pero también contenía demasiada oscuridad ahora, demasiados fantasmas que ninguna renovación podría exorcizar. ¿Qué quieres hacer con esto, papá?, preguntó Carolina, y en su voz había una pregunta más profunda. ¿Cómo seguimos adelante? Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de una casa que ya no se sentía como un hogar. Construí esta casa para tener un lugar donde vivir y envejecer con tu madre, dije finalmente. Pero un hogar no son paredes, ni vigas, ni techos. Un hogar son las personas. Es el amor que compartimos. Es la seguridad de saber que estamos juntos. Y aquí, hija, ya hay demasiada oscuridad, demasiados recuerdos envenenados. Creo que lo mejor es venderla. Carolina asintió, y vi alivio en su expresión. Creo que había llegado a la misma conclusión, pero no sabía cómo decírmelo. La vendemos, repitió, y con ese dinero construimos algo nuevo, algo mejor, algo que sea completamente nuestro, sin fantasmas del pasado. La casa se vendió en junio por $2,6 millones, 100,000 más que la tasación original. El agente inmobiliario dijo que la publicidad del caso había generado interés de compradores que querían la casa del escándalo Cárdenas. No me importó la razón. Lo único que me importaba era el cheque que depositamos en el banco y lo que haríamos con él. Dividimos el dinero a partes iguales, 1,300,000 para cada uno. Carolina protestó cuando se lo propuse. Papá, no necesito tanto. Tú construiste esa casa. Tú la pagaste. Tú deberías quedarte con la mayor parte. Tú me salvaste la vida, respondí sin dejarla terminar. Arriesgaste todo, tu matrimonio, tu seguridad, tu cordura, para protegerme. Sin ti, yo estaría muerto, y Bruno estaría gastando mi dinero en alguna playa del Caribe. Te lo mereces. Además, añadí con una sonrisa, tengo planes muy específicos para mi mitad. Carolina utilizó su parte, el 1,300,000 de la venta de la casa, más los 700,000 de sus ahorros secretos, para fundar algo que había soñado durante años. Estudio Robles de Diseño, un despacho de arquitectura y diseño especializado en vivienda asequible. Su oficina ocupaba el segundo piso de un edificio histórico en el centro de Portland, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y paredes de ladrillo expuesto que le daban un carácter único. El lema de la empresa estaba pintado en letras elegantes sobre la puerta principal. El buen diseño no debería ser solo para los ricos. Su primer proyecto fue un centro comunitario en el este de Portland, diseñado para servir a familias de bajos recursos. El edificio incluiría programas extraescolares para niños, formación laboral para adultos, servicios médicos básicos y un ala especial dedicada a personas mayores. Actividades, compañía, recursos para prevenir el aislamiento y el abuso. Cuando diseñé ese ala para mayores, me dijo Carolina una noche mientras cenábamos en su nuevo apartamento, pensé en ti, en lo que casi te pasó. ¿En cuántas personas mayores no tienen a nadie que los proteja? Quiero que este lugar sea un refugio para ellos. A los 6 meses de abrir, su negocio estaba despegando más rápido de lo que había imaginado. Había contratado a 4 empleados, 2 arquitectos jóvenes, una diseñadora de interiores y un gerente de oficina. Tenía 3 proyectos grandes en diferentes etapas de desarrollo y la lista de espera de clientes potenciales crecía cada semana. El Portland Business Journal le dedicó un reportaje de 2 páginas con el titular «Joven diseñadora impulsa la vivienda asequible en Portland». En la entrevista, Carolina habló de su motivación con una honestidad que me hizo sentir orgulloso. Durante años viví escondiendo quién era realmente, escondiendo cuánto ganaba, escondiendo de qué era capaz. Tenía miedo de que la persona con quien compartía mi vida usara esa información en mi contra. Nunca más. Ahora construyo bajo mis propias reglas, con mi propio nombre, para las causas que me importan. Y se siente increíble. Yo utilicé mi parte del dinero para crear algo que había estado germinando en mi mente desde aquella noche bajo la marquesina de autobús, empapado y solo. Segunda Oportunidad Constructores. Era una organización sin ánimo de lucro, dedicada a enseñar oficios a personas mayores de 50 años que habían sido descartadas por el mercado laboral. Ofrecíamos clases de carpintería, reparación básica del hogar, fontanería, electricidad y pintura.
Pero más allá de las habilidades técnicas, también impartíamos talleres de educación financiera centrados en un tema que conocía demasiado bien: cómo reconocer y prevenir el abuso económico hacia las personas mayores. En cada clase, en cada taller, compartía mi propia historia. Les contaba todo: la traición, el plan para eliminarme, la bolsa de basura que contenía mi salvación, las 8 semanas viviendo como un fantasma, la caída pública de Bruno. No escatimaba detalles porque quería que entendieran que esto le puede pasar a cualquiera. A mí me pasó, y yo no soy ni más tonto ni más vulnerable que la mayoría. Contraté a Samuel Castillo como director ejecutivo de la organización. Él aportaba la experiencia operativa, los contactos y la credibilidad que venía de décadas de trabajo investigativo. Las clases se impartían precisamente en el centro comunitario que Carolina había diseñado. Era poético en cierto modo: padre e hija trabajando en el mismo edificio, persiguiendo misiones complementarias, construyendo algo juntos. Nuestro primer grupo de estudiantes tuvo 15 miembros, con edades que iban desde los 52 hasta los 71 años. Había una maestra jubilada aprendiendo carpintería porque siempre había querido construir muebles, pero nunca tuvo tiempo. Una viuda de 63 años aprendiendo fontanería básica para no tener que depender de contratistas costosos cada vez que algo se rompía en su casa. Un excontador que había sido despedido a los 58 porque su empresa quería sangre nueva, aprendiendo reparaciones generales para montar su propio negocio de servicios para el hogar. Pasé 40 años de mi vida construyendo cosas con mis manos, les dije en la primera clase, parado frente a un grupo de rostros que reflejaban incertidumbre, esperanza y determinación. Ahora quiero enseñar a otros a hacer lo mismo. Pero esto no se trata solo de aprender a usar un martillo o cambiar un grifo. Se trata de construir confianza, la certeza de que nunca eres demasiado viejo para aprender algo nuevo, la seguridad de saber que todavía puedes contribuir, crear, importar. Nunca es tarde para empezar otra vez. Carolina y yo establecimos una tradición que no rompimos ni una sola vez: cenas juntos todos los domingos. A veces cocinábamos en su apartamento, a veces en el pequeño lugar que yo había alquilado cerca del centro comunitario. A veces salíamos a restaurantes donde nadie nos conocía y podíamos ser simplemente un padre y su hija disfrutando de una comida juntos. En esas cenas hablábamos de todo: de sus proyectos de diseño, de mis estudiantes, de los recuerdos de Bárbara que seguían tan vivos después de tantos años. A veces colaborábamos en proyectos concretos. Carolina diseñaba los planos para renovaciones de bajo costo que mis estudiantes podían ejecutar como proyectos de práctica. Yo le daba consejos sobre aspectos estructurales y materiales que ella no conocía tan bien. Éramos un equipo perfecto, complementándonos mutuamente de formas que ninguno de los dos había anticipado. Habíamos atravesado el infierno juntos, caminando por el fuego de la mano. Y en lugar de destruirnos, esa experiencia nos había forjado más fuertes. Ya no éramos solo padre e hija, éramos socios, éramos iguales. Éramos supervivientes que se negaron a aceptar el papel de víctimas que otros habían tratado de imponernos. 6 meses después de aquella noche en el centro de convenciones, en junio, estábamos juntos de nuevo en un escenario. Pero esta vez era completamente diferente. Esta vez estábamos celebrando la inauguración del centro comunitario Bárbara Robles, así lo habíamos bautizado, en honor a la mujer que nos había unido y cuya memoria seguía guiándonos. Reunió a más de 300 personas. El alcalde Richardson estaba allí, sí, el mismo hombre que había presenciado la caída de Bruno un año antes. Había algunos periodistas, pero esta vez las cámaras estaban enfocadas en algo bueno, algo constructivo, algo que valía la pena celebrar. El edificio era magnífico. Carolina había superado todas las expectativas: espacios amplios y luminosos, materiales sostenibles, diseño que era al mismo tiempo funcional y hermoso. El ala para personas mayores ocupaba toda la planta baja, con salones para actividades, una pequeña biblioteca y oficinas para orientación financiera y legal. Los talleres de segunda oportunidad constructores tenían su propio espacio en el sótano renovado, con mesas de trabajo, herramientas y todo lo necesario para enseñar. Carolina me pasó las tijeras ceremoniales cuando llegó el momento de cortar la cinta. ¿Quieres hacer los honores, papá?
preguntó con los ojos brillantes. Miré el edificio que teníamos delante, sólido, útil, diseñado para durar y servir a la comunidad durante décadas. Pensé en todo lo que habíamos pasado para llegar hasta aquí. Las mentiras, la traición, el miedo, las noches de insomnio, el frío de aquella marquesina de autobús. Y pensé en lo que habíamos construido a partir de las cenizas, un legado que Bárbara habría amado. «Hagámoslo juntos», dije tomando su mano. Cortamos la cinta al mismo tiempo, padre e hija, mientras los aplausos llenaban el aire y las cámaras documentaban el momento. Pero el verdadero premio no era la ceremonia ni la atención de los medios. Era la mano de mi hija en la mía, y la certeza de que habíamos convertido la peor experiencia de nuestras vidas en algo hermoso. La gente me pregunta a menudo, en talleres, conferencias, encuentros casuales, e incluso en el supermercado cuando alguien me reconoce de las noticias. «Bernardo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió superar todo eso y salir adelante?» Siempre respondo lo mismo porque es la verdad. Un día estaba enseñando carpintería en una de mis clases para mayores de 50 cuando Jorge, un hombre de 68 años que había perdido su trabajo como gerente de banco y estaba reconstruyendo su vida desde cero, me hizo exactamente esa pregunta. Dejé las herramientas a un lado, me limpié las manos en el delantal y lo miré directamente a los ojos. «Si quieres que te responda con honestidad, Jorge, yo no volví, seguí adelante. Y hay una diferencia importante entre esas dos cosas. Volver atrás implica intentar regresar a quien eras antes de que todo pasara. Pero ese hombre, el Bernardo que confiaba demasiado, que creía que mantener la paz significaba aguantar faltas de respeto, que no veía las señales de peligro porque no quería verlas, ese hombre ya no existe. Y francamente, es mejor así. Seguir adelante es convertirse en alguien nuevo. Alguien que ha aprendido lecciones difíciles y las ha incorporado a su ser. Alguien que sabe exactamente lo que vale y no permite que nadie lo trate como menos. Alguien que entiende que la edad no te hace débil, te hace más sabio, más experimentado, más capaz de ver el juego completo en lugar de solo las piezas inmediatas. Jorge me escuchaba con atención, pero había confusión en sus ojos. No estaba solo en eso. Muchas personas que escuchaban mi historia se preguntaban cómo había pasado de ser un anciano tirado en la calle con una bolsa de basura a ser el hombre que estaba frente a ellos. Aquella bolsa de basura que mi hija me tiró a los pies, continué. Mucha gente cuando escucha la historia asume que estaba llena de desperdicios, de cosas viejas que ya no servían. Pero no era así. Era un regalo disfrazado. Era la forma de Carolina de decirme: «Papá, confío en ti. Sé que eres más fuerte de lo que Bruno cree. Pelea». Y peleé, no con puños ni con gritos, sino con paciencia, estrategia y la ayuda de personas que me querían. Dios me dio la claridad mental para entender que las batallas más difíciles no se ganan con fuerza bruta. Se ganan esperando el momento adecuado, reuniendo las armas correctas y atacando cuando el enemigo cree que ya ganó. Construir un caso contra Bruno fue exactamente como construir una casa. Tabla a tabla, prueba a prueba, documento a documento. No podía apresurarme ni tomar atajos. Tenía que ser perfecto, porque solo tendría una oportunidad. Miré a Jorge y a los demás estudiantes que se habían acercado a escuchar. No les hablaba solo a ellos. Hablaba a todas las personas que alguna vez se habían sentido invisibles, descartadas, olvidadas. Bruno Cárdenas cometió un error mortal. Confundió mi edad con debilidad. Pensó que tener 65 años significaba ser invisible, estar acabado, no representar ninguna amenaza. Pero la edad no es una maldición. Es sabiduría ganada década tras década. Es conocimiento de cómo funcionan las personas, cómo planean, cómo cometen errores. Es paciencia para esperar y determinación para actuar cuando llega el momento. Bruno tenía 38 años cuando todo esto pasó. Era joven, sí, pero también era impulsivo, codicioso, arrogante. Creía que su juventud y su astucia lo hacían invencible. Esas fueron exactamente sus debilidades. Yo tenía 4 décadas de experiencia leyendo personas, identificando mentirosos, reconociendo cuando alguien no es quien dice ser. Y tenía algo que él nunca tuvo: gente que me amaba de verdad. Hice una pausa dejando que las palabras resonaran en el taller.
Mi hija arriesgó todo para salvarme. No porque estuviera obligada, no porque esperara algo a cambio, sino porque quería hacerlo. Porque durante 35 años habíamos construido algo más fuerte que cualquier contrato o promesa verbal. Confianza real. Cada cuento que le leí antes de dormir, cada partido de fútbol al que asistí aunque odiara los deportes, cada momento en que me necesitó y estuve ahí, todo eso fue el cimiento. Ese cimiento que Dios me permitió construir a lo largo de décadas fue lo que nos salvó a los dos. Esta historia no es sobre venganza, es sobre amor. Bruno tenía cómplices, una amante que lo ayudaba a robar, un falsificador que vendía sus habilidades al mejor postor. Yo tenía familia, una hija que me protegió, un viejo amigo que dejó todo para ayudarme, personas que me querían no por lo que tenía, sino por quién era. Esa es la diferencia fundamental entre nosotros. Las relaciones auténticas luchan por ti, incluso cuando cuesta. Las relaciones transaccionales te abandonan en el momento en que dejas de ser útil. Jorge me miraba con algo nuevo en los ojos, no solo admiración, sino algo parecido a la esperanza. Así que, concluyó, si alguna vez te sientes invisible, tirado como basura, escucha esto y escúchalo bien. No eres tu edad, no eres tus circunstancias, no eres lo que otros dicen de ti, eres tus decisiones. Cada día, cada hora, cada momento eliges, ¿me rindo o me levanto? ¿Acepto la derrota o sigo peleando? ¿Vivo la historia que otros quieren escribir para mí o escribo la mía propia? Yo elegí pelear. Y ahora, a los 66 años, enseño 3 días a la semana en este centro que mi hija diseñó. Almuerzo con ella todos los domingos sin falta. Duermo en paz cada noche sabiendo que, cuando las cosas se pusieron feas, me levanté y me defendí. No me quedé en una esquina lamentándome. No dejé que un cobarde con un traje caro me definiera. Nunca he sido más feliz de lo que soy ahora. Y esa felicidad no vino a pesar de lo que me pasó, vino en parte gracias a lo que me pasó. Porque atravesar el infierno me enseñó exactamente de qué estoy hecho. Aquella bolsa de basura cambió mi vida para siempre, pero no de la forma que Bruno Cárdenas esperaba. Me cambió haciéndome más fuerte, más sabio, más agradecido por cada amanecer. Así que gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca eres demasiado viejo para aprender algo nuevo. Nunca estás tan solo como crees. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte como basura. Si alguien lo intenta, levántate, pelea, y demuéstrales exactamente de qué estás hecho.